Saludos jóvenes, bienvenidos a esta nueva conferencia. En este caso vamos a hablar de grandes síndromes, neumonía y aspiración. La neumonía se conoce como la infección del parénquima pulmonar por bacteria, por virus, por hongo, que generalmente llegan ahí por diferentes vías y a través de diferentes mecanismos. Es importante decir que hay muchos tipos de neumonía. Dentro de ellas vamos a tener neumonía adquirida en la comunidad, neumonía que antes se llamaba nosocomial, pero que ahora se conocen como neumonía asociada al trabajo hospitalario, que son las neumonías que están en los hospitales y en los centros o instituciones de salud. Y hay otras clasificaciones, neumonía típica, neumonía atípica, y esto tiene que ver con algunas otras especificaciones que vamos a ver más adelante. Hay factores que predisponen a que se produzcan las neumonías. Dentro de ellas tenemos las bronconeumopatías, que son los pacientes que tienen problemas de enfermedades propias del pulmón, como son el asma, como son el enfisema, los pacientes alcohólicos, los pacientes diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes que tienen hepatopatía crónica, pacientes de edad avanzada, los pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, también los pacientes que están tomando corticosteroides, ya sea porque tienen alguna enfermedad autoinmune, y ya todos nosotros sabemos cuál es el papel y cómo funcionan los corticosteroides, sobre todo deprimiendo el sistema inmunitario y haciéndolo más susceptible a que puedan ser invadidos por hongos y por bacterias que nosotros llamamos oportunistas, y los pacientes que están tomando algún tipo de fármaco citostático, que son los fármacos que generalmente se utilizan para las quimioterapias. Los microorganismos de la neumonía pueden alcanzar el pulmón por distintas vías de propagación, como decíamos ahorita. Y nosotros entonces vamos a ver que usted puede inhalar microorganismos que están presentes en el aire. Por eso nosotros tenemos una primera barrera de defensa, que es el moco que está a nivel de la mucosa de la nariz, y también los pelitos que tenemos o las vibrisas que tenemos generalmente constituyen nuestro primer sistema de defensa para estos microorganismos que nosotros podemos inhalar a través de la mucosa nasal. Ahora que estamos hablando de coronavirus, nosotros tenemos parte de nuestra defensa sencillamente consiste en que ese moco atrape el microorganismo y que entonces no pueda dejarlo que llegue y pueda impedirle que llegue al pulmón, y entonces ahí que comiencen a crecer y que comiencen a producir las neumonías. También se pueden producir que lleguen por aspiración de los gérmenes que están en las secreciones naso y orofaringeas, aplicándola al COVID, que ahora estamos hablando. Por eso se dice que si el virus está en la garganta o en la nasofaringe o en la orofaringe, usted puede con algunas tisanas y algunos enjuagues y gárgaras, usted podría eliminarlo de ahí, llevarlo al estómago o sacarlo, y así impedir que llegue hacia el pulmón. También pueden llegar bacterias o pueden llegar microorganismos patógenos por vía sanguínea, que es la vía hematógena. Esto generalmente va a ocurrir a partir de un foco infeccioso que está distante al pulmón, y también puede ocurrir que una propagación al pulmón por una infección que esté propiamente en el pulmón. La radiografía de tórax simple constituye la primera herramienta que nosotros tenemos para valorar lo que es la neumonía o lo que son las neumonías, porque son varios tipos. Comenzamos haciéndole radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax se va a hacer PA en los pacientes que pueden estar en bipedestación, que pueden pararse, y se va a hacer AP en los pacientes que están en cuidado intensivo, pacientes que tienen algún trauma neurológico y no pueden estar de pies, y pacientes
menores de 1 año que también se le va a hacer el tórax AP. Es importante hacer notar que el tórax que se hace para ver neumonía en los pacientes en cuidado intensivo, por lo general se hace acostado y estos pacientes requieren de que se le haga controles diarios y ahorita vamos a hablar acerca de por qué esos controles diarios en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Miren, entonces aquí tenemos en el lóbulo medio y el lóbulo superior derecho tenemos un infiltrado difuso correspondiente a una neumonía que está ocupando esa parte, la parte media y superior del pulmón derecho. Se ve casi como una consolidación neumónica. En este caso vemos que aquí hay una sustitución del aire que normalmente debe haber en el alveolo y entonces vamos a tener esta radiopacidad prominente que es más marcado a nivel de esta parte del pulmón. La neumonía lobular es cuando ustedes saben que el lóbulo derecho tiene, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y hay un lóbulo accesorio o língula. Aquí tenemos una neumonía lobular, específicamente podemos observar a nivel del lóbulo inferior derecho, esto es un corte axial de tomografía computarizada y podemos observar que tiene un broncograma aéreo, que es lo que está señalando la flecha. El broncograma aéreo no es más que un bronquio sano dentro de un bronquio enfermo, ¿no? Eso es broncograma aéreo. Y es una de las características que generalmente nosotros podemos encontrar en las neumonías. También podemos hablar de la bronconeumonía, que es cuando el infiltrado a través de los canales de Lambert se comunican alveolo con alveolo. Esto pasa a diseminarse, por lo general podría ser unilateral, casi siempre es bilateral, y aquí nosotros podemos ver que hay un infiltrado o un patrón parcheado que asimétrico con algunas áreas de consolidación, que es donde vemos estas radiopacidades correspondiente a lo que sería una bronconeumonía. También tenemos la presencia de alveolograma, que es la presencia de un alveolo sano dentro de un alveolo enfermo. Entonces, aquí nosotros podemos valorar lo que es esta lesión, que podemos distinguirla fácilmente de esta lesión que se ve aquí, de lo que es el pulmón izquierdo. Podemos valorar eso y entonces podemos ver la diferencia si nosotros vemos de forma comparativa, y es lo que siempre le decimos. Cuando ustedes vean una radiografía, ustedes tienen que mirarla de forma comparativa para ver qué diferencia hay entre un pulmón y otro. Porque aunque hay diferencias anatómicas, las diferencias en cuanto a infiltrado no pueden ser muy marcadas. Y aquí podemos ver que a nivel basal y medial derecho podemos encontrar este infiltrado que no podemos valorarlo en el pulmón izquierdo. También tenemos un corte tomográfico donde podemos apreciar con mayor precisión el infiltrado, cómo se disemina a través de los bronquios terminales, como ocurre en la bronconeumonía. Y aquí tenemos en la radiografía de tórax PA un paciente con un cuadro febril y prácticamente usted no podría decir que ahí se ve nada anormal. Los cilios se ven un poquito congestivos. Aquí en la radiografía. Pero cuando hacemos la tomografía computarizada, aquí nosotros podemos ver que hay un infiltrado difuso tipo parcheado a nivel basal, pero que es más prominente, de predominio medial. Aquí vemos la cisura
Y entonces ya podemos hablar ahí de una neumonía. En este caso era un paciente con una neumonía por Escherichia coli. Entonces, la tomografía nos va a dar mayores detalles y va a tener mayor sensibilidad para nosotros ver en pacientes que tienen cuadro febril, que tienen cuadro de dificultad respiratoria, de dolor de pecho, de aumento de los glóbulos blancos, que es una característica de los pacientes que van a tener neumonía. Entonces, nosotros hacerle un estudio que tenga más sensibilidad, más especificidad, en este caso la tomografía, y nosotros entonces ahí poder valorar el parénquima pulmonar. Otras de las lesiones que nosotros podemos encontrar son las embolias sépticas. Generalmente estas van a llegar al pulmón por vía hematógena, los émbolos sépticos, que no son más que focos infectados que van a viajar vía sanguíneo y van a llegar al pulmón. Podemos ver esto en pacientes que sufren de endocarditis o inflamación a nivel de las válvulas cardíacas, a nivel del corazón, por un microorganismo que conocemos como Staphylococcus aureus. Esta endocarditis generalmente se va a manifestar por lesiones nodulares que van a aparecer de forma difusa, pueden ser bilateral. Recuerden que como se diseminan vía hematógena, entonces podemos encontrarla en los dos pulmones. En esta radiografía de tórax PA nosotros podemos ver que hay un derrame pleural. Miren cómo se borra en el ángulo costocardiofrénico derecho, cómo está borrado. Incluso se ve que está muy elevado o más elevado que el diafragma y los ángulos costocardiofrénico izquierdo. Y también entonces podemos ver en el lado izquierdo, podemos observar que hay una lesiones radiopacas. Miren aquí dos lesiones radiopacas correspondientes a lo que son los focos sépticos o los émbolos sépticos a este nivel. Podemos observar cómo hay una hipoperfusión con relación a las áreas que están que se ven bien aerificadas. Vemos cómo están hipoperfundidas y vemos que hay una disminución de la atenuación del parénquima pulmonar. Las neumonías intersticiales, acuérdense que hablábamos en clases anteriores que hay dos tipos de lesiones. Las lesiones alveolares, donde el aire de los alveolos por lo general es sustituido por exudado y trasudado, y hablamos acerca de la diferencia de sudado y trasudado, que uno es más espeso, como es el caso del exudado, que es más viscoso, más purulento, y el exudado, que es ya un contenido más acuoso, más parecido al agua, y mencionábamos algunas de estas causas. Esas son las lesiones alveolares y las lesiones intersticiales, que generalmente, cuando hablábamos en el capítulo 16 de lesiones intersticiales, decíamos que el intersticio estaba compuesto por varios componentes, y ahí hablamos de las paredes alveolares, de los septos interlobares, del espacio peribroncovascular, y que cuando estos se afectaban, entonces íbamos a tener lesiones intersticiales. Recuerden que decíamos que muchas veces no íbamos, habían tres patrones en estas lesiones intersticiales: un patrón lineal, un patrón nodular y un patrón en estadio final o pulmón empanal, que era la etapa ya terminal de esto. Aquí tenemos una radiografía con una neumonía intersticial por micoplasma. En esta nosotros podemos observar discretamente, esto es un niño de 4 años, y podemos observar rayas o líneas que van a estar difusas a nivel de la base y a nivel superior. Acuérdense que cuando mencionábamos que habían patrones lineales, nosotros hablábamos de las líneas A, B y C de Kerley, y que estas líneas generalmente se iban a producir por engrosamientos de esos septos interlobares, producto de ese cuadro infeccioso, y entonces eran
lo característico que nosotros íbamos a valorar en ese patrón lineal, que también tiene mayor sensibilidad y especificidad cuando lo vemos por tomografía computarizada. Los abscesos son parte de las complicaciones que nosotros podemos ver y valorar en los pacientes con neumonía. Estos abscesos generalmente los vamos a ver porque se verán radiopaco, acuérdense que es líquido, y vamos a encontrar área radiolúcida o áreas de necrosis o niveles hidroaéreos dentro de estos abscesos o dentro de estas lesiones cavitarias. Por lo general, decíamos que es muy común verlo en pacientes alcohólicos, es muy común ver, y esto porque los pacientes alcohólicos, cuando están en estado de embriaguez, tienden a tener, por disminución de su mecanismo reflejo, aspiración del contenido gástrico por los vómitos que estos pueden presentar, y entonces generalmente pueden formar absceso, que es una de las complicaciones que generalmente nosotros podemos valorar. Aquí vemos otro tipo de absceso pulmonar a nivel superior en una radiografía de tórax PA, lo vamos a ver a nivel superior derecho, y esta la podemos valorar aquí, que tiene una imagen bien delimitada, redondeada, pero que tiene unas paredes que se ven radiopacas, o sea que se ven blancas, ¿sí? Y que se ven gruesas, y esto es propio de las lesiones inflamatorias de los abscesos, que forman paredes gruesas que por lo general aíslan todo el contenido accesificado de la demás parte del parénquima pulmonar. Aquí vemos entonces un absceso pulmonar por Pseudomonas aeruginosa a nivel apical o superior derecho, como podemos ver aquí. En el corte B, en la tomografía de alta resolución, aquí podemos apreciar mejor lo que es la lesión, y nosotros vemos que contiene cavitaciones, que son estas áreas hipodensas que nosotros vemos dentro de esta lesión hiperdensa a nivel superior. Aquí vemos el halo inflamatorio que produce a nivel del parénquima pulmonar lo que es ese absceso pulmonar. También tenemos que hablar de los empiemas, que no es más que el empiema es la presencia de pus a nivel de la cavidad pleural, y esta se va a caracterizar porque nosotros en la radiografía nos vamos a tener mucha sensibilidad, solamente que vamos a ver muchas veces que dependiendo de dónde esté el empiema y hay un signo de silueta positiva. Recuerden que cuando hablamos de signo de silueta positiva decíamos que era cuando dos lesiones con la misma densidad se hacían congruencia o se superponían, entonces se iban a perder la delimitación. Entonces aquí en la radiografía de tórax PA hay un signo de silueta positiva porque hay un acceso a nivel de la pleura, que es el empiema, que al estar en contacto con la cavidad cardíaca, que también tiene un contenido acuoso o líquido dentro de su interior, entonces tienen la misma densidad y producen ese signo de silueta positiva. Por eso aquí usted sabe que está ensanchado, pero no se sabe si es a expensa del corazón. Cuando usted le hace la tomografía computarizada, usted se da cuenta que hay una lesión tenuemente hipodensa, bien marcada, de paredes gruesas a nivel basal izquierdo, que es lo que nosotros llamamos empiema o un empiema pleural múltiple, que generalmente da una apariencia de que es una masa a nivel del lóbulo inferior izquierdo. También tenemos que hablar acerca de otras lesiones que pueden aparecer a nivel pleural, o en este caso una neumonía, un proceso neumónico que está comenzando a nivel parailial o inferior derecho, y podemos ver que hay un engrosamiento, un ligero engrosamiento pleural del mismo lado icilateral, a donde tenemos el proceso neumónico que podemos valorar bien delimitado como un infiltrado a nivel basal derecho.
tenemos que hablar acerca de los neumatoceles, que son lesiones que están llenas de aire y otras veces de agua, que tienen paredes que algunas veces pueden engrosarse. Y aquí podemos observar que a nivel parailial y basal izquierdo vemos una lesión radiopaca que se delimita bien, correspondiente a un neumatocele, que son lesiones que generalmente pueden ir desde pequeñas y pueden crecer, estar bien delimitada. La neumonía lobular generalmente se debe a microorganismos como la Klebsiella. Esta va a producir una condensación y estas condensaciones, dependiendo de dónde esté, van a tener una fórmula característica. Por ejemplo, a nivel del lóbulo medio, en el pulmón derecho, adquiere una fórmula triangular que es muy característica y que se conoce como neumonía del lóbulo medio. Es una de las neumonías que más problemas dan y a pesar de que las lesiones alveolares aparecen y desaparecen rápido, las neumonías del lóbulo medio generalmente se toman su tiempo, sobre todo cuando la lesión ya se ha consolidado, cuando la lesión ya está circunscrita y está encapsulada, está consolidada, entonces por lo general son mucho más difíciles para que se puedan ver cambios radiográficos a nivel de la radiografía y la tomografía y también de que el paciente pueda mejorar su cuadro clínicamente. También tenemos que hablar de las neumonías que son por gérmenes anaeróbicos, como en este caso del pectococo. Aquí tenemos un paciente con una neumonía, el paciente con antecedentes de tuberculosis. Vemos una lesión a nivel parailial y medial izquierda. Cuando nosotros hacemos una ampliación para valorar, nos podemos dar cuenta que hay una lesión radiopaca con área de radiolucidez dentro, o sea, una lesión cavitada adentro. Y estos pacientes, por lo general, hay que darle tratamiento y luego hacerle radiografía control en 7 a 10 días para ver su desaparición. Otro tipo de neumonía que nosotros tenemos que valorar es la neumonía por fiebre Q, que se ve en algunos granjeros. Aquí tenemos, por ejemplo, un infiltrado a nivel basal derecho con atelectasia. Vemos cómo se eleva el hemidiafragma. La elevación del hemidiafragma, acuérdense que es un signo indirecto de atelectasia, y aquí podemos entonces observarlo, como pueden ver a este nivel, una atelectasia segmentaria basal derecho. Aquí tenemos otro infiltrado, una radiografía de tórax, donde podemos ver un infiltrado predominantemente derecho, pero también a nivel izquierdo, a nivel parailial o perilial, nosotros podemos valorarlo. Esto es un paciente que trabaja en granja y es una neumonía por clamidia citaco o una citacosis. La famosa citacosis generalmente se ve en los pacientes que trabajan en granja o que trabajan con aves. También tenemos neumonías virales, señores. Ahora que estamos hablando del coronavirus, la neumonía viral generalmente se van a caracterizar porque van a tener área de condensación cercana a la periferia. Vamos a encontrarla de forma periférica, generalmente localizada cerca de los senos costocardiofrénicos, seno costodiafragmático, y estas al principio van a dar una imagen como si fueran en vidrios deslustrados, como podemos ver ahí, y luego entonces se van a consolidar y van a formar ya lesiones que van a ser mejor delimitadas. Aquí tenemos otra neumonía, en este caso un paciente con varicela, tiene un patrón
alveolar, bilateral, difuso, específicamente con pequeñas lesiones en forma de nódulo o micronódulo. A estos pacientes necesitamos hacerle una tomografía computarizada de alta resolución cuando ocurre en este caso para ver cuál es el grado de afección del pulmón y ver también cuál es el grado de destrucción del pulmón. Acuérdense que las lesiones intersticiales generalmente producen daños irreversibles a nivel pulmonar. Otra lesiones por radiografía, en este caso a nivel basal izquierdo y medial izquierdo, correspondiente a lo que son accesos, algunos mal definidos, como podemos observar aquí, con niveles hidroaéreos o áreas de necrosis alrededor. La neumonía tuberculosa, ustedes saben que la tuberculosis tiene una predilección por la parte superior o apical de ambos lóbulos pulmonares. E incluso en imágenes hay una radiografía que es la apical lordótica, que era exclusivamente para los pacientes que usted estaba pesquisando buscando una neumonía tuberculosa. La neumonía de la vista o la proyección apical lordótica, que generalmente se hacía para valorar precisamente toda la extensión de la parte del lóbulo superior. Entonces, la neumonía tuberculosa se va a caracterizar porque puede aparecer en cualquier lugar, pero es más predominante y es más común que la encontremos a nivel superior y apical bilateral. Aquí tenemos lo que es una aspergilosis. Acuérdense que cuando hay afección bacteriana, viral, hay muchas bacterias oportunistas, hay otros microorganismos oportunistas como son los hongos que pueden colonizar y llegar al pulmón. Estos hongos que generalmente llegan pueden formar acceso y van a aumentar el cuadro viral y el cuadro clínico que tiene el paciente. Lo van a hacer un cuadro más agudo. Por eso es que cuando aparecen estas combinaciones de neumonía y lesiones o aspergilosis, lesiones por hongo, entonces nosotros tenemos que mandar a valorar en el reporte radiográfico que probablemente sea una colección por aspergillus, que tenga una infectación por aspergillus, y esto le va a dar como orientación al médico clínico de que debe ponerle su antimicótico, que debe ponerle su antiviral, antimicótico, perdón, y algunas veces antivirales a estos pacientes con neumonía invasora o aspergilosis invasora en pacientes inmunodeprimidos. Aquí tenemos otra aspergilosis invasora en un paciente leucémico que tenía neutropenia. Hay un signo característico en la tomografía, que es el signo del menisco. Miren aquí cómo podemos valorarlo. Y esto generalmente podemos valorarlo y verlo en los pacientes que tienen aspergilosis invasora. Aquí tenemos el signo de halo en la tomografía en enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una patología que se produce en los granjeros en los Estados Unidos y en otros países y que se da por la picadura de la garrapata. La picadura de la garrapata produce enfermedad de Lyme y aquí nosotros vamos a encontrar lo que son áreas circundantes en forma de halo, como podemos ver aquí en este tipo de neumonía. La neumonía por Pneumocystis carini es una neumonía. Ustedes saben que el Pneumocystis carini también es un microorganismo oportunista que se hizo muy famoso en los pacientes con VIH. Esta, al igual que las lesiones virales, a las neumonías virales, vamos a encontrar lesiones periféricas, como podemos ver aquí a nivel tomográfico. Podemos observar ese infiltrado tenue a nivel bilateral y podemos encontrar también imagen en vídeos deslustrados, ¿no?
acuérdense que decíamos ahorita, y ahorita vamos a hablar del COVID, estas neumonías por Pneumocystis carini generalmente van a producir también esas imágenes en vídeos deslustrados, como ustedes pueden ver en estos cortes tomográficos periféricos, y hay que hacer el diagnóstico diferencial de neumonía por Pneumocystis carini en pacientes que están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Aquí tenemos otra neumonía por citomegalovirus, ya esta la podemos valorar, el citomegalovirus, Epstein-Barr, enfermedad del beso. Aquí podemos valorarlo ya con una lesión acesificada a nivel parailial, medial y basal derecho. Aquí podemos observar lo que es esa neumonía por citomegalovirus en un paciente inmunodeprimido, inmunosuprimido por un trasplante renal. Si esta conferencia yo la hubiese estado dando en febrero pasado, quizás no estuviese hablando de este tipo de imágenes o este tipo de neumonía. Esto es un paciente que tiene múltiples lesiones tipo nódulo, bilateral, como ustedes pueden ver aquí, bilateral, y esto corresponde a lo que es una neumonía, señores, por COVID-19. Esta es la famosa neumonía por COVID-19, que por lo general tiende a tener una alta sensibilidad en métodos de estudio. Para que ustedes tengan una idea, la tomografía tiene una sensibilidad hasta de 97% de usted ver cambios en la tomografía en un paciente con COVID-19 en ausencia muchas veces de que ese paciente tenga prueba positiva, ¿no? Usted tiene prueba positiva, muchos pacientes, y de ahí a que ahora muchas clínicas están tratando lo que es el protocolo de tratamiento del COVID-19 sin nosotros tener, sin tener la necesidad de nosotros tener pruebas, ya que por la radiografía y por la tomografía computarizada, con los síntomas clínicos nosotros podemos decir que es una neumonía de probable origen viral a descartar neumonía por COVID-19. Aquí podemos ver lo que son estas lesiones en vidrio de ilustrado difuso, bilateral, es el mismo paciente. Aquí ya la vemos un poquito más avanzada. Entonces también tenemos que decir que, miren aquí, vista por tomografía. La tomografía es mucho más sensible para nosotros poder valorar lesiones a nivel del parénquima pulmonar en los pacientes con COVID-19. Miren aquí cómo podemos valorar que hay lesiones que se ven en vídeo ilustrado, se ven radio opacas, se ven blancas. Aquí vemos a nivel de la base más lesiones, aquí vemos también a nivel basal izquierdo lesiones. Recuérdense que decíamos que iban a ser periféricas, se iban a encontrar siempre en la periferia. Se iban a ver como imágenes o lesiones en vidrios de ilustrado que luego iban a consolidarse, o sea, iban a confluir, se iban a comunicar espacio con espacio, y entonces te daban por tomar por completo el pulmón y producir esa sintomatología clásica. Aquí podemos observar más radiografía con lesiones a nivel parailial derecho, lesiones radiopacas, tipo nodular, característica de COVID-19. Aquí podemos ver lo que serían las lesiones en evolución, cómo se ven. Aquí vemos la imagen A, la tomografía, cómo se ve aquí que el pulmón derecho está más comprometido. Aquí podemos valorar una lesión bien redondeada a nivel basal izquierda. Podría ser una lesión quística, podría ser una lesión consolidada que hay ahí. Aquí podemos ver en la radiografía posterior cómo el infiltrado, a diferencia de la imagen B, aquí ha aumentado y se ven áreas de necrosis o radiolucidez correspondiente a lo que nosotros llamamos cavitaciones. Y aquí nosotros podemos valorar lo que hay
ya en una etapa avanzada. Esta sería en la fase 3, donde están ambos pulmones comprometidos, y vemos que da la apariencia de un pulmón en estadio final. Y es por eso entonces que estos pacientes tienen que estar manejados ya en una unidad de cuidado intensivo bajo requerimientos especiales. La aspiración, la neumonía por aspiración, generalmente se va a deber a 3 mecanismos principales. Disminución de los mecanismos reflejos, ¿no? Eso es que usted esté deglutiendo y que de repente se cierre la glotis o se abra la glotis y esa sustancia que usted tiene, esa alimentación, se vaya al pulmón. Entonces, tenemos que hablar acerca de lo que son las alteraciones anatómicas y también tenemos que hablar de lo que son las iatrogenias, o que son los daños que pueden hacerse generalmente quizás a tratar de poner una sonda, a tratar de poner un tubo de traqueostomía. Aquí tenemos una forma de nosotros muchas veces ver lesiones iatrogénicas o lesiones propias que predisponen a la aspiración. Es nosotros dándole a tomar, nosotros le damos a tomar varios o le damos a tomar contraste, y entonces podemos ver, en este caso, si hay una saculación correspondiente a un divertículo de Schenker, que es una saculación que generalmente ocurre a nivel del esófago y que eso hace que, como retiene alimentos, que posteriormente esos alimentos puedan llegar y puedan colonizar el pulmón. Aquí tenemos un paciente con vario que fundamentalmente se le dio vario también, y aquí entonces podemos valorar lo que sería el divertículo de Schenker como parte de esta patología que pueden producir la aspiración. El síndrome de Mendelson es una de las aspiraciones que nosotros generalmente podemos valorar. Esto generalmente podemos verlo en los pacientes que tienen coma neurológico, y algunas veces se le está tratando de dar. Por eso los pacientes con problemas neurológicos hay que evitar darle vía oral o ponerlo en una posición semisentado a fin de que no tengan aspiración masiva. Entonces, aquí podemos observar ese infiltrado alveolar bilateral, pero que es más predominante del lado derecho. Aquí podemos ver lo que es otra lesión por la aspiración. Aquí vemos también, aquí lo vemos en el lado derecho. Aquí vemos también en el lado derecho las aspiraciones o las neumonías por aspiración van a ser más comunes en el lado derecho, porque recuerden que el bronquio derecho es casi una continuación de la tráquea y es más vertical. Por lo tanto, cuando usted broncoaspira cualquier sustancia desde el medio externo o que vienen desde el estómago por los vómitos, entonces tienden a irse al pulmón derecho o al bronquio principal derecho, porque por lo general, al ser más derecho, entonces es como una continuación y van a bajar sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la neumonía. Le decía que las neumonías en los pacientes en cuidado intensivo deben hacerse la radiografía diario, y es que los pacientes de cuidado intensivo hay que seguir el minuto a minuto, el segundo a segundo, el hora a hora, y hay que ver, no, aunque las lesiones alveolares desaparecen rápido, generalmente cuando hablamos rápido hablamos de 72 horas, de 48 horas, pero si bien es cierto que algunas veces no vamos a ver cambios a nivel de la radiografía, tampoco podemos valorar que el paciente esté peor o que el infiltrado haya aumentando. Entonces, por eso parte del protocolo de los médicos intensivistas es hacerle radiografía o diario o interdiario a fin de valorar cómo está el tratamiento y ver si el infiltrado a nivel de esos pulmones no va avanzando, y así estar alerta de que ese paciente hay que darle un seguimiento de cerca a fin de tomar conductas adecuadas
en el caso de que la saturación comience a bajar los niveles por debajo de 93, 90, que ya son algunos de los criterios como parámetro o de los parámetros que tienen como criterio para entonces decidir si ese paciente va a ser ventilado. Esperamos que ustedes le saquen provecho, que puedan tener con esta conferencia que hemos preparado como parte de lo que es su capacitación como médicos generales que ustedes prontamente van a hacer. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial.